Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar acá. Soy Alejandro Gibol, coordinador general de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias histórico-regionales 2020 en modalidad virtual. La charla de hoy es muy especial, pero no solo por el invitado de lujo, yo diría de excepción que tenemos, y al que en un ratito vamos a presentar como él lo merece, sino también porque mañana, 12 de julio, la Junta cumple sus primeros 80 años investigando, difundiendo y preservando la historia de nuestro Pago Chico, diríamos. Efectivamente, el 12 de julio de 1940, el entonces comisionado municipal, el doctor Fernando Pozo, firmó el decreto 1670 creando la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Era el doctor Pozo un profesional de primer nivel y también un investigador y conocedor de nuestra historia, y fue por su impulso y perseverancia que se conformó la institución. En el mismo decreto se nombra a los primeros integrantes, y creo que hoy en esta fecha vale la pena recordarlos. Fueron César Barrera Nicholson, Ana María Borsi, Juan Manuel Cota, José Alcides Cravioto, quien fue el primer presidente de la Junta, Oscar Eccelini, Antonio Iglesias, Juan Bernardino Lertora, José Eduardo López, Juan Domingo Pozo y Lilia Bruno de Raris. Y con respecto a esa primera Junta quisiera realizar un anuncio y un agradecimiento. Con motivo de este aniversario y por gestión de nuestra secretaria de Actas, Mónica Cereda, el licenciado Francisco Juan de Vicenzi hizo entrega a nuestra institución del libro de actas de aquella Junta fundadora, libro del cual él era albacea. Agradecemos profundamente al licenciado de Vicenzi este gran gesto que nos permite reencontrarnos con nuestros orígenes. El libro, esperemos, va a ser digitalizado para su mejor preservación, porque constituye para nosotros un documento histórico importantísimo. Como toda institución tan añeja, la Junta ha tenido altibajos y periodos de inactividad, pero su labor para la difusión de nuestra historia ha sido y es invalorable. Desde la creación del primer museo histórico del partido, hoy convertido en el Museo Histórico Regional Almirante Brown, hasta la realización de las jornadas de historia regional del antiguo Pago de la Magdalena, innumerables eventos, charlas, cursos y publicaciones, la Junta se encuentra hoy con la misma fuerza y espíritu que nuestros ilustres antecesores nos legaron. Es prueba de ello este mismo ciclo, que ya va por su tercer año consecutivo de realización, la apertura de nuevas vías de comunicación con el público a través de redes sociales como Instagram y Facebook, el canal de YouTube, que estamos inaugurando en estos días, la pronta concreción de nuestra propia página web para compartir desde allí novedades, investigaciones y textos de historia distrital a los que hoy resulta difícil acceder, las ya numeradas jornadas de historia regional, el antiguo Pago de la Magdalena, cuya tercera edición tendrá lugar el año próximo, el proyecto de digitalización junto al municipio de la colección completa del periódico El Quilmero y otros proyectos que tenemos en carpeta y que oportunamente vamos a ir presentando al público. Por todo esto estamos verdaderamente orgullosos de formar parte de esta institución y de poder aportar para continuar con su insigne labor, la que fue comenzada hace hoy 80 años. Así que feliz cumpleaños a la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y por 80 años más. Los invito ahora a ver un breve video institucional que hoy estamos presentando también, con respecto a este cumpleaños, y que fue realizado por Ignacio Berrino, con la locución de Marcela Galvan, miembros ambos de esta Junta. Luego del mismo, la coordinadora adjunta Natalia Stadler hará la presentación de nuestro invitado para la charla de hoy. Con el objetivo de realizar estudios de carácter históricos argentino y en especial vinculados al partido de Quilmes, el comisionado municipal Fernando Pozo decreta la creación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, siendo su primer presidente el doctor José Cravioto. Investigación, debates, homenajes, relevamientos, ponencias, publicaciones y asesoramiento histórico son algunas de las numerosas actividades que realizan los miembros de las distintas agrupaciones históricas que la integran. Junta de Estudios Históricos de Quilmes. 80 años haciendo historia.
Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para nosotros en este día, después de todo lo que comentó Ale, del ingreso, del día que estamos festejando, presentar al doctor Santilli en el marco del ciclo de conferencias que la Junta de Estudios Históricos viene realizando. Daniel es investigador de la carrera de muchos años, ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la historia social de Quilmes, es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Instituto Ravignani en Historia Económica y Demografía Histórica, y es docente de la carrera de Historia de la UBA. Publicó numerosos artículos y libros sobre distintas temáticas relacionadas con la historia, por supuesto. Y bueno, en 2010 publicó un libro que, es muy interesante y lo recomiendo para el que no lo haya leído, al cual le tenemos los quilmeños mucho afecto, que es Quilmes, una historia social. Y bueno, que resume parte de su tesis doctoral y que inscribe a la historia de Quilmes dentro de la historia social y política, regional y nacional también. En su prólogo dice quien lo escribió que Daniel logra iluminar desde el nivel microlocal de Quilmes aspectos de la historia general. Y bueno, realmente es un libro muy interesante para todos los que lo quieran leer. Y bueno, en realidad en esta oportunidad vamos a compartir otras temáticas, ¿no? También muy relacionadas con esto, que tienen que ver con la reciente investigación publicada en el libro La desigualdad en la Argentina, apunte para su historia desde la colonia hasta nuestros días, que hace poquitos días lo presentó Daniel. En esta charla entonces vamos a conocer aspectos particulares de esa investigación, y sobre todo qué papel tuvo Quilmes dentro de este proceso. Bueno, ese libro también lo recomiendo, aunque todavía no lo leí porque está recién salido, pero bueno, desde ya me imagino que seguirá la línea de lo que ya conocemos que escribe Daniel. A todos los que están acá, desde ya les agradezco esta participación, y les quiero avisar que el chat va a estar abierto desde el inicio de la presentación de Daniel, para quienes quieran hacer preguntas. Al final de la charla le haremos las preguntas y Daniel las va a contestar, así que quienes quieran ir a través del chat escribiendo lo pueden hacer, los micrófonos van a estar cerrados, y bueno, no tengo nada más que decir y darle la bienvenida a Daniel para que inicie esta charla. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, a ver, ¿por qué no me veo yo? ¿Por qué? Porque tengo que poner acá, ¿viste? Bueno, no importa. En primer lugar quiero agradecer la invitación, que para mí es un honor, a pesar de que ya hace muchos años que he trabajado en Quilmes, que tengo contacto con Quilmes, pero que últimamente estoy ya, digamos, dejé la participación activa en la historia de Quilmes, ¿no? Me he dedicado más a otros aspectos que están relacionados, por supuesto, como decía Natalia, a quien agradezco la presentación, ¿no? por sobre todo. Pero bueno, digamos, yo hice mi tesis de licenciatura y luego de doctorado sobre Quilmes, publiqué este libro, y a partir de ahí empezamos a trabajar la desigualdad, en realidad. ¿Qué es el motivo de lo que voy a charlar hoy, ¿no? De lo que quiero hablar hoy? Digamos, le he hecho un agregado que tiene que ver con qué podemos agregarle a la historia de la desigualdad, enfocándola únicamente en Quilmes. Bueno, van a ver que no es mucho lo que se puede hacer por ahí, pero bueno, algo vamos a incorporar. Sobre todo algo que no está en el libro, por sobre todo, ¿no? ¿Por qué empieza a interesar la desigualdad? Porque en realidad es algo que, digamos, tiene una historia larga, por cierto. La desigualdad es de toda la historia del mundo, pero sobre todo se ha empezado a investigar mucho en los últimos 20, 30 años, a pesar de que ha habido estudios anteriores, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que básicamente es porque digamos, la disputa por la hegemonía mundial en su momento, ¿no? Sistema capitalista, sistema socialista real que conocimos, con todas sus imperfecciones de un lado y del otro, ¿no? Cuando ese sistema socialista desaparece, la promesa del sistema capitalista es el que va a haber riqueza para todos. Bueno, después de 10, 15 años de la derrota o de la desaparición del socialismo real, la situación no ha cambiado, ¿no? Por lo tanto, empiezan a aparecer estudios que tienen que ver con
por qué la desigualdad sigue existiendo, por qué la pobreza sigue existiendo, por qué las diferencias, tremendas diferencias de riqueza siguen existiendo, ¿no? O sea, en definitiva es porque empezaron a no cumplirse esas promesas, ¿no? Las promesas con que el neoliberalismo en su momento, a partir de los 70, 75, 80, empezó a querer demostrar que podía hacerlo, ¿no? Aparecen estudios nuevos, muchos, a ver que me salió un cartelito acá. Aparecen estudios nuevos, ¿no? Hace falta nombrar mucha gente, Atkinson, Piketty, Bourguignon, Milanovic, ¿no? Que en realidad lo que están haciendo, están desmintiendo aquella teoría sobre la que se basó el sistema capitalista en las últimas etapas, que es la teoría del derrame, ¿no? De Simon Kuznets, o mejor dicho, basado en los estudios de Simon Kuznets, porque Simon Kuznets tampoco nunca dijo que esto directamente iba a llevar a la igualdad. Sin embargo, fue tomado así por una gran parte del mainstream, digamos, económico, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a florecer los estudios sobre la desigualdad, ¿no? Bueno, el más famoso, el más conocido, el más popular es el de Piketty, ¿no? Sobre todo por su título, El Capital, y abajo chiquito en el siglo XXI, o sea, como para competirle al capital que conocemos desde hace 200 años, o 150, 170, 150 años, pongámosle. Bueno, pero, a ver, en definitiva, ¿qué es la desigualdad? ¿Por qué surge así? ¿Por qué está tan en la picota, ¿no? La desigualdad es una medida de la distribución de los bienes y del ingreso, una manera de medir la desigualdad de la distribución de los bienes y del ingreso, ¿no? Para eso se utilizan determinadas metodologías, que por ahí, si tenemos tiempo, las vemos un poquitito, ¿no? Lo que sí, la desigualdad es absoluta, o sea, es exactamente lo mismo, la misma desigualdad del que tiene 10 con respecto al que tiene 1, que el que tiene 100 con respecto al que tiene 10. El coeficiente de desigualdad es exactamente el mismo. Lo que sí no es exactamente igual es la percepción de esa desigualdad, ¿no? O sea, basta ver esa famosa imagen desde la costa del Río de la Plata, que se ve la villa de Retiro primero y atrás todos los edificios grandes. Bueno, evidentemente esa desigualdad que se percibe ahí es muy grande, ¿no? Y esa es la cuestión, la sensación de la desigualdad es muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué destaco esto? Porque no es lo mismo que la pobreza. La pobreza es relativa, porque hay una línea a partir de la cual, o sea, por debajo o por encima de esa línea, la pobreza se contabiliza, digamos, ¿no? En Argentina, últimamente, vivo en Argentina y últimamente, la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. ¿Por qué? Porque en otros momentos de la historia argentina la desigualdad no ha sido no ha sido la condición de la pobreza, o mejor dicho, podía haber desigualdad y no tanta pobreza. Lo que pasa, digamos, lo que más conocemos, lo que más escuchamos por la calle es de la pobreza, acerca de la pobreza. Y la pobreza muchas veces está enmascarando esa otra cuestión que está detrás, que es la desigualdad. O sea, enmascara, la vista de la pobreza muchas veces enmascara la desigualdad, que es el motivo de la pobreza, sobre todo en Argentina, ¿no? O sea, los diarios muestran pobreza, ¿no? Pobreza antes que desigualdad. Conocemos más la cantidad de pobres que el coeficiente de Gini, o sea, la medida de la desigualdad, ¿no? A pesar de que ahora es bastante conocido. Pero la desigualdad no es una sola, ¿no? Tenemos diferentes clases de desigualdad, ¿no? Hay la desigualdad vertical y la desigualdad horizontal, en principio, ¿no? La vertical es la desigualdad económica, aquella que corta todas las otras desigualdades. ¿Cuáles son las otras? ¿Cuáles son las horizontales? La desigualdad de género, la desigualdad generacional, que es muy grande, la desigualdad de raza, de etnia, de nacionalidad, de lo que se les ocurra, pero todas están cortadas por la desigualdad vertical, que es el eje, ¿no? A partir del cual, o sea, yo siempre, el otro día decía en la presentación del libro, que un morocho es menos morocho si tiene plata, ¿no? Sin embargo, si no tiene plata, está dentro de
los negros, para hablar rápidamente, ¿no? Y Argentina está a su vez inmersa en América Latina, que es el continente más desigual, ¿no? La región más desigual del mundo, no la más pobre, pero sí la más desigual. No es la más pobre, porque la más pobre es el África, en su conjunto, ¿no? Al margen de que puede haber particularidades tanto en América Latina como en África, que por ahí no se condicen con ese promedio, ¿no? Pero en realidad América Latina es el continente más desigual. Si tenemos tiempo, al final lo podemos volver a esto, ¿no? Y dentro de América Latina, Argentina es, y fue sobre todo, fue en principio el menos desigual de todos los países, ¿no? Hoy día, digamos, con los últimos años, los últimos 30 años aproximadamente, ese lugar está más discutido, no es el más desigual, no es el menos desigual, perdón. Eso se compite con Uruguay en este momento. Pero también hay variables, ¿no? Eso lo podemos ver. La otra medida que se está utilizando ahora y es muy útil, que es no tener en cuenta tanto la desigualdad entre países, que puede ser muy grande o puede ser muy chica, sino la desigualdad en el conjunto de la humanidad, en el conjunto de América Latina, no por países. O sea, considerando a cada uno de sus habitantes como habitantes del conjunto. Bueno, esto nos da una imagen muy diferente. ¿Por qué? Porque el más rico de Paraguay, en Brasil o en Argentina sería pobre tal vez, ¿no? O viceversa, ¿no? Puede darse esa situación. Entonces por eso se está utilizando mucho la medida de la desigualdad global de un continente, la desigualdad global del mundo. Es muy conocido el dibujito bueno, no tengo tiempo de mostrarlo hoy acá, pero hay el dibujo que muestra el globo mundial dividido en dos, ¿no? Alambrada una de las partes y arriba una sola persona y abajo en el resto todo el resto, ¿no? Abajo en la otra mitad todo el resto. Bueno, eso sería la desigualdad global, ¿no? Algo que se está ocupando mucho Milanovic últimamente, que lo tuvimos acá el año pasado. Bueno, ahora, dado este panorama así conceptual un poco acerca de la desigualdad, que por supuesto es mucho más profundo, pero bueno, como para empezarlo, después en todo caso volvemos, lo que yo voy a hacer es resumir en pocas palabras, y digo pocas porque me quiero dedicar un poco a Quilmes, ¿no? En pocas palabras, la historia de la desigualdad en la Argentina, o en lo que va a ser la Argentina, en la futura Argentina, ¿no? Partimos en general, tal vez por una cuestión profesional, desde la fundación del Virreinato de Río de la Plata, aproximadamente en 1776, cuando Buenos Aires empieza a tener entidad, qué sé yo. Y bueno, no es, mi estudio tiene más que ver con Buenos Aires, no solo porque bueno, no puedo negar mi origen porteño, ¿no? El porteño incluye a quilmeño, ¿no? En aquel tiempo éramos todos porteños. Sino porque además es donde hay más datos, ¿no? Y donde en general los datos de Buenos Aires son los que, y más últimamente, ¿no? Son los que ejemplifican el conjunto de la República o del país. Bueno, cuando empezamos entonces en 1766 con o alrededor, ¿no? Segunda mitad del siglo XVIII, con una alta desigualdad en la distribución de la tierra. ¿Qué es lo que podemos medir para aquel momento, ¿no? La desigualdad en la distribución de la tierra tiene que ver, siendo la tierra el principal bien de producción, bueno, tiene que ver con la desigualdad en todos los demás sentidos, ¿no? O sea, hay una alta desigualdad en la distribución de la tierra que va a caer rotundamente durante la Guerra de Independencia. En algún momento de la primera mitad del siglo XIX empieza a crecer, suponemos, tampoco tenemos datos porque no hay un censo de ese momento, y cuando sí podemos verla, es 1839, está bastante más baja que en 1789, que es nuestro primer mirador, ¿no? Fíjense lo que ha pasado, 50 años desde ese tiempo a este momento, Buenos Aires ha cambiado mucho. Ha dejado de ser un emporio comercial, básicamente comercial, ¿no? Que distribuía en el interior todos los productos que entraban por el puerto y salía del puerto plata, ¿no? Ha pasado a ser un emporio
que vende cueros, ¿no? En 1839. O sea, y los cueros se producen con la tierra. O sea, la tierra ahí empieza a tener una importancia mucho mayor que la que tenía en 1789. En 1789 la tierra no valía absolutamente nada, ¿no? Acá hay a ver si puedo ponerlo, el mapita, el dibujo, un minuto, acá, compartir. ¿Se ve? Bueno, supongo que me están diciendo que sí. A ver. Entonces, nuestra primera imagen es qué relación tenía el salario con el precio de la tierra. Esta es una medida que se utiliza mucho en Europa porque todo aumento del precio de la tierra implica necesariamente en Europa una disminución del precio de los bienes de alimentos, ¿no? del alimento. Entonces, por lo tanto, hay una relación directa. Un aumento en el salario implica una disminución de la renta de la tierra. Bueno, ustedes vean acá, ¿no? O sea, en 1770, un salario de un mes de un trabajador rural podía comprar 20 hectáreas de tierra. 20 hectáreas. Y, llegado 1810, puede comprar 70 hectáreas. Nadie la compraba porque no hacía falta, pero es como para tener una idea de cómo va a ir variando el precio de la tierra con respecto al salario. A partir de este momento, donde empieza a ser importante la tierra como un bien de producción, mucho más importante que antes, el precio de la tierra va a ir aumentando y por lo tanto va a disminuir la relación con el salario, ¿no? Hasta llegar a 1830 aproximadamente, donde se suspende esa caída y va a permanecer y va a seguir bajando hasta 1878. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que hay una redistribución del salario del trabajador en favor de la tierra. Eso en teoría sería así, en Europa era así, pero acá en América no. En América digo en general. ¿Por qué? Porque la tierra primero porque no estaba explotada, por lo tanto empieza a explotarse, y segundo porque todavía hay tierra libre para seguir incorporando. Entonces, por lo tanto, uno supone que el nivel de vida debería haber caído violentamente viendo esto, porque los alimentos son mucho más caros. Sin embargo, no pasó eso. Y veamos qué pasó entonces. Esta es una demostración de la relación del salario de un albañil, digamos, tomamos el albañil porque es el más común, pero no el único, por supuesto, se comprobó con otros datos también, entre el salario del albañil y una canasta de consumo básico de la gente de ese momento, que incluye la comida, la vestimenta, la vivienda, el alumbrarse, comprar velas y cocinar, ¿no? Bueno, en 1796 el salario del albañil se compraba 2 canastas y pico. Canastas que, mejor dicho, que incluyen también el alimento de su familia, ¿no? No estamos hablando nada más que del albañil, del peón solo, ¿no? Esto bajó durante la independencia, digamos, o a partir del siglo XIX, bajó y se mantuvo por debajo, pero arriba un 30%. O sea, un tipo podía alimentar a su familia y todavía le sobraba entre un 20 y un 30% de su salario. Acá, en todo este lapso, 1806-1835, que es con las canastas con que trabajamos. A partir de 1835, el salario empieza a subir y por lo tanto empieza a poder comprar más canastas, hasta llegar a 1849 que compra 3 canastas. Fíjense la distancia, el aumento impresionante del salario, porque no es que bajaron los productos, subió el salario. Esa es otra discusión que este trabajo trata de desmitificar, que es, digamos, la vida con el libre comercio se hizo más barata porque los productos importados son más baratos que los nacionales. Bueno, estas canastas que hemos armado, y que hemos armado sobre documentos, no es que las inventamos, no tienen prácticamente artículos importados, salvo muy poquitos. Y son artículos importados que no han variado fundamentalmente su precio a través del tiempo. Y es más, en algún momento esos artículos importados se convierten en un peso. ¿Por qué? Porque está la devaluación en el medio, ¿no? 1825, nuestro primer ciclo inflacionario que lleva el peso a
6, 7, 20 veces la relación con el patrón oro, o con el peso fuerte, digamos, que es la medida usual. Entonces, el nivel de vida no cayó en todo ese tiempo, a pesar de que la tierra se convirtió en un bien caro, ¿no? Y que se convirtió en el principal bien de producción. Y esta situación se mantuvo con altibajos, momentos, depende de la crisis, depende de las crisis mundiales, sobre todo las crisis de comercio exterior, se mantuvo hasta el fin, digamos, del modelo agroexportador, ¿no? Primer cuarto del siglo XX. El salario siguió siendo bueno, siguió atrayendo a inmigrantes, por eso venían los inmigrantes, ¿no? La mayoría de nosotros tiene apellido europeo a partir de esta gran inmigración. Pero a partir del siglo XIX empieza, digamos, ¿qué pasó? Se acabó la tierra, ya no hay más tierra para agregar. La válvula de escape, que era la tierra fértil sobre todo, no hablemos de la Patagonia, ese es otro tema, fértil para el comercio mundial, se acaba luego de la conquista del desierto, bueno, empiezan los problemas, ¿no? Y los inmigrantes que vienen no pueden salir de Buenos Aires, que era el objetivo, o muchas veces, la gran parte de los migrantes se arrendaba tierras en el interior, ¿no? En el interior de la provincia. Esa posibilidad se corta, empieza la conflictividad en la ciudad, ¿no? Toda la etapa del anarquismo y demás, hasta 1920 aproximadamente, y también empiezan los problemas en el agro, ¿no? El grito de Alcorta, 1912, que es un problema de los arrendatarios, un problema de que el sistema, como estaba armado, que le daba leche a todos, se acabó. Ya no se podía pensarlo del mismo modo. Bueno, esto entonces en 1914, en 1930 está en crisis, en balanceo continua, y llegan los radicales, ¿no? Los radicales mejoran algunas cosas, que ahora las vamos a ver. Acá es ¿qué es lo que podemos medir para esa época? El salario, ¿no? ¿Cómo varía el salario real de los trabajadores de la Argentina, ¿no? Como ven, acá, en la primera etapa, cae el salario fuertemente, estamos en la guerra, 1914-1918, el salario cae más que nada porque aumenta el costo de vida, ¿no? Y a partir de 1918 se revierte la situación, empieza a crecer. Esto ya es gobierno radical, por supuesto, ya desde el 16 es gobierno radical, ¿no? Durante la etapa de Alvear se ameseta, pero sigue creciendo, y acá tenemos la crisis de 1930, donde cae y queda fijo el salario. Esta etapa es la previa a la Gran Depresión, ¿no? Impidió en cierto modo la debacle del sistema en 1914, que debería haberse producido, según todos los pronósticos, ¿no? Incluso hay textos de 1890 que están prediciendo este colapso del sistema, y sobre todo por la muy mala distribución de la propiedad de la tierra, que ese es el otro argumento que no mencioné. En 1914 la desigualdad de la distribución de la tierra es exactamente la misma que la de 1796, que vimos, la de 1789, que se vio con anterioridad, pero con una gran diferencia, que es ahora la tierra es el principal bien de producción. Y entonces, y además está todo incluido dentro del sistema capitalista, ya nos hemos adentrado totalmente en el capitalismo agrario, por lo tanto, esta diferencia es fundamental, ¿no? ¿Qué pasa en 1930? Cambio estructural, ¿no? Como no podemos seguir vendiendo productos agropecuarios en el exterior, hay que darse vuelta y mirar para adentro, ¿no? Empieza el modelo mercado internista, industrialización por sustitución de importaciones para algunos, para otros, o mejor dicho, son dos etapas. La segunda etapa sería industrialización dirigida desde el Estado, ¿no? Que sería la etapa que empieza en los 40, que van a generar un aumento del salario fenomenal. ¿Por qué? Porque está basado el modelo está basado en el consumo, ¿no? Ahora, ¿cómo le fue
a los sectores dominantes. Ya sabemos, o sea, por experiencia sabemos lo que pasó desde el 40 hasta el 55 por lo menos, ¿no? Ese aumento impresionante del salario, que ahora después lo vamos a ver desde otro ángulo, pero ¿qué pasó con los sectores dominantes? Bueno, lo que pasó es esto, es lo que les muestro ahora. O sea, la redistribución que se genera a partir de la implantación del modelo del mercado internista, hace que en este cuadro vemos que parte del ingreso se apropia el sector más rico, el 1% más rico, ¿no? O sea, en 1932 ese 1% se apropiaba del 18%, estamos en plena depresión aquí, del 18% de todo el ingreso. Esto está medido desde el PBI, ¿no? O sea, desde el Producto Bruto Interno total, ¿no? El 0,01% se apropiaba del 2,5%. En 1943 había aumentado, o sea, todavía se apropiaba más, ¿no? Acá ya estamos en la etapa industrializadora, ¿no? Ya estamos en plena industrialización, 26%. Mientras que en 1958, pasado el peronismo, o el primer peronismo, estamos en el 14%. O sea, hubo un proceso de redistribución que perjudicó a los más ricos y benefició a los menos, a los trabajadores, ¿no? Digamos. Mientras que el 0,1 acá tiene el 0,39. En el 73 todavía siguió bajando. O sea, el peronismo, acabado el peronismo, la redistribución en favor de los sectores populares siguió existiendo. O sea, el modelo mercado internista siguió distribuyendo en favor de los sectores menos favorecidos. El 1% se lleva 7 puntos del PBI, miren, de 26 que tuvo, bajó a 7, y el 0,1 tiene un 0,54. Al 97, en el 97 ya pasaron, estamos en la segunda fase del neoliberalismo, ¿no? Pasó el primer neoliberalismo, que sería la etapa de la dictadura, bueno, que empieza en el 75 y la dictadura, y la segunda etapa del neoliberalismo, que es el gobierno de Menem, 12,39 ya acumuló, ya mejoró 5 puntos. Y en el 2003, fin del modelo menemista, ha llegado a acumular el 17%. No hay cuentas posteriores para esto, porque esto está basado en las declaraciones de impuestos a las ganancias. Todavía no se hizo nada para tratar de ver esto. Lo único que se puede hacer, y eso lo vamos a ver por ahí, o en algún momento, si tenemos tiempo lo vemos, es el 10% de los salarios, como el 10% de los salarios, o sea, el decil más alto, a veces acapara más o menos, depende de la orientación del gobierno, sobre todo. Bien, en el 75 este modelo, entonces, como vemos acá, termina el modelo de acumulación de mercado internista, ¿no? Lo que demuestra, y vuelve, a ver, lo que se produce en este momento, y esto es algo que lo reflejan mucho los estudiosos, es patente el movimiento pendular de la política económica argentina, y esto lo vemos hasta hoy en día, ¿no? Movimiento pendular continuamente, cambio de gobierno, cambio de política, pero hacia el otro lado totalmente, ¿no? Con otra imagen totalmente diferente a la que tenía el gobierno anterior. Bueno, esa política pendular, que primero la marcó Mario Diamant y después la tomó Aldo Ferrer, ¿eh? Se nota continuamente, no solo en estos cambios estructurales, que son mucho más profundos que los cambios de gobierno, ¿no? Sino en los movimientos políticos inmediatos, ¿no? Bueno, ahora, entonces, lo que podemos usar ahora, o lo que se usa más para ver mejor, es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, a ver, lo explico rápidamente. El 1, digamos, es un número que va del 0 al 1. El 1 es la perfecta igualdad, o sea, todos tienen exactamente lo mismo, o todos ganan exactamente lo mismo, y el 0 sería la total desigualdad, no voy a decir perfecta, la total desigualdad. Hay uno que se apropia de todo. Perdón, al revés. El 0 es la perfecta igualdad, y el 1 es la total desigualdad, o sea, hay uno solo que se queda con todo. Bueno, en este cuadro se compara el crecimiento, o mejor dicho, las variaciones del coeficiente Gini, que serían la lista azul, y las variaciones del Producto Bruto Interno. O sea,
no el monto total del Producto Bruto, sino si crece o decrece, ¿no? Entonces, el historiador acá, o el economista, separó 6 etapas, ¿no? Una primera, que sería la dictadura, la segunda, que sería el alfonsinismo, tercero, que es la hiperinflación, el cuarto, que es los 90, o sea, la etapa menemista, el 5, la crisis que culmina en el 2001, y después el periodo post-crisis, denominado por otro historiador post-neoliberal. No me animo a decir que no hay, que el neoliberalismo fue superado totalmente, ¿no? Bueno, entonces en la primera etapa tenemos el Gini aumenta, o sea, aumenta la desigualdad, mientras el PBI aumenta muy poquito y en algún momento cae, ¿no? Esta es la crisis de la deuda externa, recuerdan, los que tenemos algunos años del 82 nos acordamos, no solo Malvinas, sino la crisis de la deuda externa. En el episodio 2, que sería Alfonsín, tenemos un movimiento que podríamos llamar virtuoso. Cae, baja el Gini, o sea, baja la desigualdad, pero también baja el PBI. O sea, ¿quién aguanta acá la caída del PBI? No lo está aguantando los sectores más pobres, sino los más ricos, ¿no? Digamos. O sea, porque el Gini no aumenta. Como lo vemos acá. Acá el Gini aumenta, o sea, aumenta la desigualdad, mientras el PBI cae estrepitosamente, momento hiperinflacionario. O sea, acá quien aguanta la caída de la economía es evidentemente los sectores de menores recursos. El episodio cuarto, que es los 90, otra etapa virtuosa, porque mientras el Gini aumenta, o sea, aumenta la desigualdad, el PBI también aumenta. ¿Quién se lleva el producto del PBI? Evidentemente no se distribuye, queda en manos de algunos sectores. Luego tenemos el periodo de crisis, que otra vez pasa lo mismo que pasó acá, ¿no? Caída del PBI abrupta y aumento de la desigualdad abrupta. A partir del 2004 tenemos otro periodo virtuoso, que sería aumento del PBI y caída de la desigualdad. Esto se corta en el 2006, pero yo tengo un cuadro que continúa, ¿no? Que más o menos es la historia más conocida, es la historia conocida, ¿no? La historia conocida es esta. Todo el Gini, desde el año 74 hasta el 2019, nos falta el numerito acá, pero este es el 2019. Hay un aumento de la desigualdad continuo, constante, con altibajos, como hemos visto, hasta el 2003, hasta el 2001, donde la desigualdad en la distribución del ingreso llega arriba de 50 puntos, de 0.5, de 0.52. Esto es Latinoamérica. Acá, si agarramos Paraguay, Panamá, Colombia, Perú, están en este nivel de desigualdad. Bolivia incluso, aunque bajó mucho últimamente. Estamos, bueno, y ni que hablar Brasil, ¿no? Brasil también está y sigue estando por acá arriba. A partir del 2003, la gran caída. Y, bueno, 2014, 2015 empiezan las turbulencias, ¿no? Y aumenta, ahora está en 44 y fracción. Tengo por ahí otro cuadrito con el Gini. Fíjense una cosa, que esto es realmente lo rescatable, lo que significa esta etapa que yo llamo en el libro la lucha contra la desigualdad, ¿no? Este momento, que es el momento del Gini más bajo de la recuperación, apenas alcanza a emparejar el año 86. Apenas alcanzó a llevar las cosas al nivel a que nos había llevado Alfonsín en su primera etapa, Greenspoon, digamos, ¿no? No acá, que sería el ideal. O sea, y para lograr esto, el tremendo conflicto político del cual hoy somos testigos, porque se continúa, ¿no? Que generó, ¿no? O sea, la resistencia de determinados sectores muy poderosos a, de algún modo, redistribuir el Producto Bruto. Otra manera de medir, por eso yo digo que hay que medir con todos los elementos, ninguno es perfecto, bueno, ya voy a aclarar eso, ninguna metodología es perfecta, todos tienen algo de lo cual, a lo cual hay que criticar, pero si juntamos todos tenemos una visión más o menos clara. Esto es la distribución funcional del ingreso, o sea, qué parte del ingreso, o sea, del Producto Bruto Interno, se apropia el capital y qué parte se le atribuye o se le entrega a los trabajadores, ¿no? Este es el famoso
50-50, que nombró Cristina hace algunos años, pero que de cual Perón se jactaba. El 50-50 de Perón es el año 54, ¿no? 50-50. No vamos a decir que 50-50 está bien, ¿no? A lo mejor, digamos, es lo mejor que se logró, pero no es, a lo mejor no es el ideal. ¿Por qué deberíamos aceptar que el capital se atribuya al 50% del producto, ¿no? A lo mejor habría que hablar de un 70-30, de un 60-40, vaya a saber. Pero bueno, la realidad mostró esto, ¿no? Entonces, a partir del 55, la caída de esa distribución, y luego un aumento que va a llevar otra vez al 50-50, que es el año 75. O sea, este lapso, que en la historia conocemos como empate hegemónico, es, digamos, la burguesía industrial, para darle un nombre, disputa la primacía en el manejo de la economía con la, para darle otro nombre, la vieja oligarquía, ¿no? Entonces, mientras hay ese empate, los sindicatos logran obtener, mantener o mejorar la situación de los trabajadores. Esto no es nuevo en la historia, ¿no? O sea, podemos hablar de Rosas para acá, siempre pasó que en la medida en que los trabajadores tienen poder de negociación por diferentes causas y por diferentes motivos, logran mejores retribuciones. A partir del 75, bueno, la caída es estrepitosa, ¿no? Que no es solo económica, digamos, la economía refleja no solo la baja del salario, sino también la tremenda represión, ¿no?, desatada durante durante la dictadura. A partir del 76, o a partir del 78, la situación empieza a revertirse con picos, esto es la hiperinflación, esta es la etapa menemista, hasta que llega este momento, la crisis, el 2001, y nuevamente comienza a crecer. No tenemos datos posteriores, no se volvió a hacer este tipo de trabajo, digamos, no surge, digamos, hay que elaborar toda la estadística del INDEC para poder establecer estos datos, entonces todavía no hay datos, pero sí vemos esa curva donde está aumentando. Perfecto, bueno, entonces, este sería, a ver, mi último grafiquito sobre la evolución histórica de la desigualdad. Hoy estamos entonces con una desigualdad alta para la historia argentina, estamos con una desigualdad alta y con una perspectiva de pobreza que va hoy veía en el diario, se prevé que va a haber 40% de pobreza. No sé si eso es así. Esperemos, es probable que sea así, esperemos que la desigualdad no siga creciendo. Eso es una posibilidad que tiene que manejarse desde el Estado, indudablemente. Bueno, ahora, me gustaría pararme un poquitito en Quilmes. Podemos separar Quilmes del conjunto, de todo este grupo grande, de toda la historia de la desigualdad, únicamente hasta 1914. Y no solo Quilmes, cualquier otro partido de la provincia de Buenos Aires no se puede separar del conjunto de la provincia, por lo menos, a partir de 1914, porque no hay fuentes para eso. La última fuente que tenemos es la distribución, es el cobro de la contribución directa de 1914, donde hay todo un detalle del valor de las propiedades de cada uno de los habitantes, ¿no? No solo de Quilmes, sino de toda la provincia de Buenos Aires. Con eso estamos trabajando. No hay otro desagregado, ¿no? Solo hay una estadística provincial que está basada en 6 conglomerados de la provincia de Buenos Aires, que son los partidos del Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Villa Constitución, Viedma. Y los datos de estos 6 aglomerados son más o menos iguales a los datos del conjunto del país. O sea que, digamos, lo que pasa a nivel nacional se refleja casi calcadamente en lo que pasa en el Gran Buenos Aires. Tengo un cuadrito por ahí, si tenemos tiempo después lo vemos. Bueno, por supuesto en 1914 ya hay otro Quilmes, no tiene nada que ver con el Quilmes que yo estudié en su momento. Ahora estamos hablando de un Quilmes ya con industrias, está la cervecería ya instalada, vamos a ver. Bueno, ya sabemos que está la cervecería instalada, no les voy a venir a decir a ustedes. La Junta Histórica no me deja mentir en eso.
entonces, lo que podemos ver de Quilmes es el periodo que va desde 1839, que es nuestro primer punto de referencia individual para Quilmes, hasta 1914. En ese momento Quilmes formaba parte de lo que se llamó, o le llamamos, le pusimos como nombre, cercanías. ¿Por qué cercanías? Porque es la zona, lo que hoy es el AMBA, más o menos, desde La Plata hasta, desde el Arroyo del Gato, mejor dicho, hasta Las Conchas, o sea, hasta Tigre, y hasta lo que hoy es Esteban Echeverría aproximadamente, que produce alimentos para el grueso de la ciudad de Buenos Aires, que en 1810 tiene 40.000 habitantes, en 1839 tiene 60.000 habitantes, es un número importante, interesante, y a esa gente hay que alimentarla. Entonces, ya en 1815, ya Quilmes, o antes, en 1812, Quilmes ya declarada tierra de pan llevar, o sea, tierra para producir alimentos para la ciudad, no ganado, a pesar de que ganado hay. Hortalizas, granos, pescado, se pesca en la costa y se lleva en carros por la playa hasta la ciudad, y en el sur del partido, las conchitas para abajo, ganadería, ¿no? Vacuna, ovina. Que abarcaba, por supuesto, ¿no? desde el Riachuelo hasta el Arroyo del Gato, pero en 1914, que es el otro punto de referencia que tenemos, ya Quilmes es lo que conocí yo cuando era chico. Quilmes es Quilmes y Berazategui, nada más, ¿no? Ya no tiene Florencio Varela, por supuesto, ya no tiene Avellaneda, ni Lomas, ni Lanús, que son las más igualitarias. Entonces, esta zona total de cercanías es una de las menos desiguales a principios del siglo, o sea, en 1839. Y Quilmes, dentro de estas zonas, es una de las menos desiguales a su vez, ¿no? Si la desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra en todo el conjunto, en todas las cercanías desde punto 82, Quilmes es de punto 79, o sea, tiene 3 puntos menos de desigualdad. ¿Por qué tiene esos 3 puntos menos? Porque en 1839 todavía forman parte de ello las quintas de Lomas de Zamora, ¿no? Las quintas, la subdivisión que hizo Grijera en 1820 y algo, y Avellaneda, que ya es un centro urbano, casi un centro urbano, además tiene las barracas, tiene los saladeros, en fin. En 1852, o 1855, cuando ya deja de tener, cuando desaparecen Avellaneda, Lomas y demás del partido de Quilmes, le queda la zona sur, salvo el núcleo urbano que tiene, que es la ciudad de Quilmes, o sea, lo que hoy es la ciudad de Quilmes, ¿no? El centro de Quilmes. Después es todo rural prácticamente. Entonces, veamos cómo quedó, cómo interpreto la desigualdad en todo el periodo, ¿no? Bueno, acá están las cantidades de habitantes que tiene, la cantidad de habilitados, porque hay que tener en cuenta una cosa, no todos los habitantes, bueno, hoy día tampoco, ¿no? Quienes están habilitados a tener propiedades, hoy día todo adulto, todo persona mayor de edad, bla, bla, ¿no? Bueno, pero en aquel tiempo no, los habilitados eran los varones, mayores de 21 años, y las mujeres solteras o viudas, ¿no? La mujer formaba parte del grupo. Y es más, además, muchas veces hasta se contaban los peones y demás como dentro de la unidad familiar, por lo tanto no tenían acceso a la distribución. Bueno, como ven, en 1839 Quilmes solo, por sí solo, ¿no? Por sí solo, o sea, Quilmes Berazategui, la que es la zona más rural, la desigualdad es de 90.93. Va a ir bajando como bajó en el conjunto de la provincia, 2 puntos hasta 1855, y a partir de 1855 va a volver a crecer hasta 1867. Pero para 1914, que es el otro momento que estamos viendo, el Gini ha bajado bastante, o sea, 6 puntos desde el año 1867. Y además aumentó la cantidad de propietarios, ¿no? Si acá, de cada 100 habitantes, habilitados, por cierto, había 16 propietarios, en 1867 eran 12, y en 1914 son 53. Este es uno de los elementos que podemos tener en cuenta para hablar de la desigualdad en Quilmes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó? Aumentó la cantidad de propietarios. ¿Por qué aumenta la cantidad de propietarios? Porque el partido se urbanizó.
un dato a tener en cuenta en nuestra provincia de Buenos Aires es que las ciudades son igualadoras, ¿no? Exactamente al revés de lo que pasó en Europa. ¿No? En Europa la ciudad era el núcleo desigualador. ¿Por qué? Porque en la ciudad vivían los ricos, ¿no? Porque en la ciudad después con la revolución industrial se amontonaron los trabajadores, por lo tanto el nivel de vida cayó, bajó, y era más alto el nivel de vida rural. En fin, o sea, toda esa explicación que sirve para Europa no sirve para América, digamos, ¿no? O sea, en América las ciudades, por lo menos mientras son rurales, son igualadoras. Después también, porque en la etapa del mercado internismo, la ciudad crece e iguala. ¿Por qué? Porque hay trabajo en la ciudad. La otra cuestión, bueno, entonces es la urbanización la que mejora la situación en Quilmes. Y vean por qué. ¿Cuál es la distribución urbana-rural en 1914? Miren la diferencia que hay, ¿no? El Gini en la ciudad es de 76 puntos, mientras en la zona rural, o sea, en el sur del partido, es 93. Y la proporción de hectáreas urbanas, que no son solo la ciudad de Quilmes, ¿no? Es todo no solo lo que hoy es la ciudad de Quilmes, sino seguramente hay otros núcleos como Berazategui y demás. 834 hectáreas tenía contra 26.000 hectáreas que tiene el sector rural. La cantidad de propietarios, fíjense, los rurales son nada más que el 10%, menos del 10% del total de los propietarios, ¿no? Y sin embargo el Gini es mucho más alto en la zona rural, por lo tanto quiere decir que hay muchos más hay muchos habitantes de la zona rural que no son propietarios, que evidentemente son trabajadores rurales o arrendatarios o lo que sea, o lo que se quiera decir. Esta es la explicación básica de por qué disminuye la desigualdad, por qué disminuye la desigualdad en 1914 en Quilmes. Otros datos y ya dejo acá, y dejo de compartir y voy a dejar de terminar con la charla. Algunas cuestiones anecdóticas, ¿no? El mayor propietario urbano en Quilmes en 1914 es la cervecería, con 170 hectáreas. Un establecimiento que está valuado en 2 millones y pico de pesos moneda nacional en aquel momento, que hacen ese coeficiente, esa proporción tan alta. En la ruralidad, el mayor propietario, o los mayores propietarios, porque son varios, son los Pereira Iraola. Varios individuales que suman, varias parcelas tienen, con distinta titularidad, no solo es un solo Pereira Iraola, sino varios, que tienen 4.000 hectáreas, valuadas en 2.700.000. Y los otros son los Davidson, también otro nombre conocido en Quilmes, ¿no? Bueno, en 1914 hay montones de nombres conocidos hoy día en Quilmes, ¿no? Ahora no recuerdo ninguno puntualmente, pero cuando yo iba pasando el listado de los propietarios de Quilmes, me veía gente que yo conocí de cuando era habitante de Quilmes, ¿no? Bueno, los Davidson tienen 14.000 hectáreas en ese momento. Por último, y con esto termino, como dije, no hay datos sobre la provincia, sobre el actual conglomerado del Gran Buenos Aires, mejor dicho, no hay datos sobre Quilmes, menos aún sobre el conglomerado del Gran Buenos Aires, porque además los datos que genera La Plata, que genera el gobierno de la provincia, incluyen, como yo dije, esos 6 aglomerados, ¿no? Por ejemplo, un dato, el 10% del decil más alto en la provincia de Buenos Aires se apropia, el 10% estoy hablando, no del 1 como dije antes, y además es medio de otra manera, se apropia del 31% del ingreso. Ese 10%, ese decil superior, parte de un ingreso mínimo de 31.000 pesos. O sea, todos estamos en el decil, muchos de los que estamos acá sentados, estamos en el decil superior, somos privilegiados, digamos, ¿no? A nivel nacional, ese 10% percibe el 32% del ingreso, que es ahí el escalón del que se parte de 40.000 pesos, también es muy bajo, ¿no?
digamos, un dato histórico, en el segundo trimestre del 2015, esa apropiación era del 25.4 en los partidos del Gran Buenos Aires, o sea, en el conglomerado de Buenos Aires, mientras que el total del país era del 26.6. 26.6 dije, sí, 26.6. Como miro para un lado y para otro, por ahí me puedo confundir. En resumen, o sea, más allá de los datos escasos que hay sobre sobre Quilmes, o sea, escasos no, que no podemos separarlos del grupo, pero supongo que no difieren mucho. Entiendo que lo que podemos entrever en este trabajo es que se puede crecer sin incrementar la desigualdad, manteniendo además el nivel de vida. Esto se demuestra en la primera mitad del siglo XIX, pero también en la etapa del mercado internismo, ¿no? 30 o del 40 al 75. Ese cambio estructural que se produce, que termina en el 75, genera otro cambio estructural con un aumento de la desigualdad impresionante, menos en el interregno alfonsinista, o el interregno acá, digamos, a esta altura no sabemos cómo va a seguir. ¿Y qué implicaba eso a partir del 75? El retiro paulatino del Estado, acelerado fundamentalmente en la etapa menemista, ¿no? La otra cuestión que podemos resumir, bueno, ya lo dije, ¿no? Que es crecer manteniendo un buen nivel de vida y hasta aumentarlo. Depende de la política económica, de la política que se genere desde el Estado. O sea, me parece que la clave de la mejora o de la baja de la desigualdad está en la acción del Estado, ¿no? Evidentemente, el mercado se ha demostrado que el mercado no es un buen asignador de recursos, ¿no? Que si no es, digamos, los países donde mejor nivel de vida hay, son aquellos países donde el Estado se hizo cargo de la redistribución. Estamos hablando de Escandinavia, algunos de los países europeos, ¿no? Pero en Estados Unidos, que es la otra cara, el Estado no se encarga de redistribuir, por supuesto. Bueno, eso es todo, creo. Gracias y espero preguntas. Sí. Gracias, Daniel. Muchas gracias. No hay problema, no hay tiempo. Al contrario. Acá, bueno, leo yo, chicos, hay una pregunta de Agustín. Buenas tardes a todos y todas. En relación al periodo colonial, donde las fuentes en relación a ingresos, precios y salarios son un poco más difusos, ¿en qué medida los estudios sobre la fiscalidad o el estudio sobre la administración política de la hacienda colonial puede aportar algo al estudio más general sobre la desigualdad en un momento tan temprano? Bien. A ver. Digamos, los datos no son tan escasos para la etapa colonial. El asunto es, como decía Carlos Mayo, que era un especialista en la historia colonial, digamos, el historiador, además de basarse en la fuente, tiene que basarse mucho en su imaginación, digamos, ¿no? Imaginación con fundamento. No estoy diciendo que tiene que inventar. Carlos Mayo nunca inventó nada, por cierto, ¿no? Pero sí interpretó y buscó la manera de poder sacarle jugo a lo poquito que tenía. Yo creo que, digamos, la fiscalidad, por supuesto, es fundamental. Bueno, usamos el diezmo. El diezmo es la fiscalidad en la colonia, digamos. Lo que pasa es que muchas veces no está discriminado por personas, sino por regiones. Entonces, bueno, habrá que buscarle la vuelta. Hay un trabajo que tenemos sobre el diezmo colonial, con el objetivo de encontrar rasgos de la desigualdad, ¿no? Por supuesto que sirve. Las contabilidades de las estancias, y lo que pasa es que en la medida que se puedan generalizar, lo que nosotros tratamos de hacer, o lo que yo trato de hacer, es universalizar, tratar de obtener un resultado que pueda considerarse universal. Por ahí estudiar una sola estancia, como hacen muchos, no me sirve para ver el conjunto, sino lo que pasa en esa estancia, que puede ser importante, pero pasa ahí, nada más. Habría que buscar otras para ver si en las otras pasa lo mismo. El otro ideal
y que ojalá algún día lo encontremos, sé que en Quilmes hay alguien que tiene, son diarios, los diarios de compra de algunas personas que se dedicaban a anotar día por día todo lo que compraban, cuánto lo pagaban, qué sé yo, y ese es un elemento fundamental para armar estas canastas de consumo que usamos cotidianamente, para confirmar las hicimos a partir de la contabilidad de conventos, de colegios, de hospitales, cuarteles, pero bueno, faltan datos particulares, a ver si esto se confirma en los particulares. Entiendo que sí, porque los hospitales no están fuera del mapa, ¿no? Pero habría que verlos si son así. Creo que ahí era, ¿no? ¿O había algo más? Sí, no, Nati. Sí, yo tenía una duda que quizás la dijiste, pero un poco me perdí a veces con la parte más estadística o económica. El Gini, ¿a partir de qué datos se confecciona o se arma? Si nos explicás un poquito fácil para los que no entendemos mucho de economía o estadística. El Gini puede ser sobre la distribución de la riqueza, la tierra en este caso, básicamente, pero no solo la tierra, ¿no? O sobre el ingreso, sobre lo que producen los bienes, el capital, ¿no? Entonces, para la etapa colonial, para todo el siglo XIX, el único Gini que pudimos armar hasta ahora es el Gini sobre la distribución del capital, o sea, la tierra y en algunos casos el ganado, que da una idea de quién tiene los medios de producción, ¿no? Pero esa idea. En la actualidad, el Gini es mucho más rico sobre el ingreso, sobre lo que gana cada familia, sobre lo que le ingresa a cada familia. El Gini es familiar en general, y en la colonia también. Entonces, lo básico en la actualidad es la estadística permanente de hogares, que no solo tiene en cuenta el ingreso que sale de la AFIP, del pago de previsionales, de los aportes previsionales, sino también la encuesta face to face, diría, de cuánto gana usted o qué más le ingresa a usted. Es lo más fehaciente que tenemos. La otra cosa que se hace y se está haciendo, pero claro, es un trabajo mucho más complicado, es agregarle, a partir de la declaración de impuestos a las ganancias, lo que se atribuye o lo que se le puede atribuir a los más ricos. Eso se hizo y en realidad no modifica la curva, o sea, en todo caso aumenta el Gini, pero no modifica una curva. Si yo tomo el Gini, hago la extensión del Gini durante 10 años, la curva va a ser exactamente la misma, tenga o no tenga estos más ricos. Lo que sí va a ser más alto, teniendo en cuenta los ricos, ¿no? O sea, con lo cual nos deja cierta tranquilidad de que no está errado el método, digamos, ¿no? Últimamente se está usando también para la distribución de la riqueza, lo usa Piketty, lo usa Milanovic, porque, bueno, hay algo básico, ¿qué es la riqueza? Si no es ingreso acumulado. O sea, alguien que se dedicó a juntar la plata y guardarla en algún lado, ¿no? Miles de lados diferentes. Pero en definitiva, por eso también se utiliza el Gini sobre la riqueza, pero estaba un poco desacreditado, ¿no? Desacreditado no se usaba el ingreso. Ahí levanta la mano. Sí, Vero. Daniel, sí, con relación a los tiempos que usted marca en esta pendularidad, ¿no?, de tiempos de desigualdad e igualdad, mi pregunta es, en la Argentina, ¿cuáles son los tiempos en lo que hay una recuperación, digamos, en términos de menor desigualdad? Y si esto es también constante o varía de acuerdo a las políticas de redistribución del Producto Bruto Interno. Sí, bueno, a ver, las políticas, en general, las políticas redistributivas las han llevado adelante los que nosotros conocemos como gobiernos populares. Empezamos por el radicalismo en los 30, sin que haya grandes modificaciones en el sistema económico, ¿no? El radicalismo, digamos, el acuerdo con el cual llega el radicalismo al poder es, déjame, yo manejo la política, no, pero no te metas en la economía. No me meto en la economía. El librecambismo sigue existiendo. Claro. El gobierno peronista, el primero, el gobierno peronista, del 45 en adelante, y desde el 55 en adelante por esta pelea
que decía, que yo marcaba ahí, de hegemonías, quién manejaba la economía. Después hay momentos redistributivos. El de Alfonsín es uno, ¿no? A ver, lo que intenta Alfonsín es no perjudicar a los sectores populares. Lo logra en parte, pero el PBI no crece. Con lo cual, ahí hay un inconveniente. Dentro del sistema capitalista, no puede, eso es algo que no dije y lo agrego ahora, no puede haber redistribución sin crecimiento, ¿no? O sea, si no se agranda la torta, no hay redistribución porque nadie va a alargar lo que ya tiene. Entonces, dentro de este sistema, el único modo es con el papel del Estado redistribuyendo, porque el mercado por sí solo no redistribuye. Después la otra etapa redistributiva, que es la del kirchnerismo, ¿no? Desde el 2003, 2002 me dijeron el otro día, pero bueno, no tiene una gran diferencia, hasta el 2014, 2015. Digo 2014 porque hay una curva, hay un momento, digamos... Y hay como una bajada, ¿no? Claro, el kirchnerismo soluciona muy bien el momento, la crisis del Lehman Brothers, y con políticas anticíclicas y no procíclicas. ¿Qué sería una política procíclica? Es, no tengo plata, reduzco los gastos. Y que reducir los gastos es bajar las jubilaciones, por ejemplo. El gobierno kirchnerista en el 2008, la crisis del Lehman Brothers, la solucionó con políticas anticíclicas, o sea, metió más dinero. Un poco lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pasa que con la pandemia este es otro tema y estamos en otra realidad. Entonces, las políticas pendulares son estas, ¿no? Se va de una redistribución generada desde el mercado a otra generada desde el Estado. Y esto es continuo, desde el 55, digamos, ¿no? Desde el 55 para acá la política pendular es continua. 55, 75, 75, 82, ¿no? En fin, continuamente esa es la política pendular a la que se refiere Ferrer. Hay un texto muy lindo de él que fue publicado después de muerto, pero después que murió, perdón. Pero lo prologa además Marcelo Slotoviazda, que también ha fallecido. Muy, muy interesante, que no me acuerdo ahora el nombre, pero se encuentra fácilmente porque es la última publicación de Ferrer. Y habla sobre todo de esto del movimiento pendular, por sobre todas las cosas. Muchas gracias, Daniel. Hay acá una pregunta de Daniel. Guille, después hacemos la tuya de Daniel. ¿Hay estudios o correlación fáctica sobre la desigualdad de ingreso económica y la desigualdad educativa? Sí hay. Hay, sobre todo últimamente. Bueno, hay una cosa nueva que se llama age gapping, que es estudiar a partir de los censos qué capacidad, el capital humano, digamos, qué capacidad tenía la sociedad para interpretar lo numérico, es decir, podía manejarse con números, ¿no? Y eso se hace a partir de la declaración de la edad en los censos, ¿no? En los censos muchas veces se redondea la edad a la decena, 30, por ejemplo, y tiene 35, ¿no? O 38, qué sé yo. O sea, la capacidad de distinguir exactamente la edad quiere decir que maneja mucho mejor los números, por lo tanto está más capacitado. Y si está más capacitado es porque su nivel de vida le permitió dedicarle algo más a la educación, ¿no? No solamente aprender lo básico, ¿no? Porque en los censos la posibilidad de leer y escribir aparece recién en 1869, por ahí en algún otro censo chico de algún partido, de algún momento, sí aparece la capacidad de leer, pero en realidad no, hasta 1869 no hay datos. Eso para la historia, ¿no? Ahora, últimamente se ha relacionado mucho el nivel educativo, se llama, ahora no me voy a acordar, pero con el nivel de ingreso, sobre todo en la etapa menemista, porque la etapa menemista tiene muy buenos resultados en la educación, pero no, claro, en el ingreso, ¿no?
bueno, todos conocimos esto de que el arquitecto que termina manejando un taxi. Bueno, eso quiere decir que el nivel educativo durante el menemismo subió bastante. Sube por montones de causas, incluso mundiales, incluso de toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay mejor educación. El asunto es que si vos preparás educativamente personas y el mercado no los absorbe, bueno, estos terminan oyéndose o trabajando de taxistas y desplazan a otros hacia la marginación, ¿no? O sea, porque se supone que si un arquitecto maneja un taxi, el taxista que estaba antes se fue, ¿no? Y cayó en la marginación, ¿no? Bueno, eso está muy bien estudiado por esta gente, Cruces y Gasparini de La Plata, pero no solamente por ellos, Lindenboim, Salvia, está muy bien estudiado, es un dato que vale la pena. Creo que era eso, ¿no? Sí, está la pregunta. Acá Adriana pregunta si, bueno, justo quiero dejarlo, pero justamente si los censos realmente sirven para el estudio social económico. Bueno, dijiste algo recién, ¿no? Pero, Sí. claro. Sí, los censos tienen esa posibilidad. Además, si no hubiera un censo, yo no podría sacar la desigualdad. Yo tengo un censo económico donde me dice qué es lo que tiene cada uno, pero en el censo económico aparecen los que tienen, no los que no tienen. Entonces, si no tengo un censo de población al lado, es imposible, no lo puedo sacar. No puedo sacar o sea, puedo en todo caso hablar de la desigualdad entre los que tienen, pero no puedo compararla con el grupo, con el conjunto total de la población. Y eso es lo interesante, es lo más rico. Y acá, bueno, Guillermo también, que quedó muteado, pero consultaba, te saco un poco del tema de eso, pero consultaba qué fuentes utilizaste para llevar adelante la historia, para investigación de la historia social de Quilmes. Bueno. Yo empecé por los censos. Censo de 1778, el que está publicado en el Instituto Rovignani, el censo de 1815, que es fundamental, es el mejor censo que tenemos para la etapa colonial, el censo de 1838, que, bueno, ese tiene sus particularidades, pero se puede usar, y el censo de la contribución directa, el de 1839, más, bueno, eso para mi trabajo básico, ¿no? Lo crucé con todo lo que es el archivo de juzgado de paz, de esa época que está en el AGN, que me sirvió para establecer rangos, o sea, no solo, porque en la colonia no vale solo el estatus económico, también hay que tener en cuenta el estatus social, ¿no? A partir de qué personajes son, ¿no? La relación entre propietarios y familias, ¿eh? También trabajé con el archivo, con los registros parroquiales, ¿no? Me acuerdo haber ido todos los días, ahora los registros parroquiales están en internet, no hay drama, pero en aquel tiempo había que iba todas las semanas a la Catedral de Quilmes a copiarlos uno por uno. Ahí conocí a Rodolfo Cabral, que a quien lo quiero mucho, un amigo que lo quiero mucho. Bueno, eso básicamente, o sea, que con eso estudié la familia, ¿no? Con los archivos parroquiales estudié la familia, los lazos, ¿no? Las redes sociales que se forman a través del padrinazgo y demás, y los datos de la reducción, ¿no? Sobre todo el momento de la desaparición y de quienes estaban registrados como indígenas en 1812 y cómo, qué relación había entre esos y los primitivos habitantes y cómo se diluyen, cómo se desparraman después. Bueno, todo eso, no sé si bueno, y por supuesto los libros básicos, ¿no? La historia de Cravioto, la de Sor de Tricerri, Lombán, la otra señora que ahora no me acuerdo el nombre, que estudia en la Catedral de Quilmes. Bueno, todos esos libros son básicos. O sea, los historiadores locales lo bueno que tienen es que conocen el pago a la perfección, ¿no? Y eso sirve mucho. Al margen de que uno pueda sacar otra conclusión diferente, pero el pago lo conocen ellos, es indudable, ¿no? Y, o sea, yo fui habitante de Quilmes, pero fui del siglo XX, no conozco. Creo que no conocía a Cravioto, y eso que tengo años, por ejemplo. Ahí me olvidaba del chico de Solano, que ahora no me acuerdo el nombre, que también usé mucho ese libro. Bueno, no me voy a acordar el nombre. ¿O Gullota? Gullota. ¿Y el otro me dijiste cuál? Barbieri también, ¿no? Ese que también ha hecho... no, ese no lo conozco. A lo mejor es posterior. A lo mejor es posterior. Después la gente de Bernal también, ¿no? Que tampoco me voy a acordar el nombre, pero que trabajó, o de Verazategui, toda esa gente, bueno, usarlo como fuente más que nada, ¿no?
Lidia Campelo, acá me dicen del estudio. Lidia Campelo, sí. Hizo el estudio sobre Sí, la creo, catedral. sí, yo me acuerdo que la fui a ver. A ver, no me estoy confundiendo con otra, no, no sé, pero me acuerdo haber ido a ver una señora ya muy mayor, que me dio muy buenos datos sobre Quilmes en su momento. En ese momento era mayor, así que... Sí. No, quizás fuera Mirita, Palmira Bozo Cabrios, esa también estaba. No me acuerdo, no me voy a acordar nunca el nombre. No. También lo vi al cura, ¿cómo se llama? El que estaba en primera junta, que se murió hace poco también. Farinello. Farinello, lo fui a ver, sí. Acá Gustavo Paladino consulta si a partir de tus estudios y reflexiones, ¿qué especificidades encontraste sobre las condiciones socioeconómicas y culturales de Quilmes? ¿Qué especificidades? Hoy día, bueno, yo estoy alejado de Quilmes en este momento, me entero por los diarios y bueno, me estuve metiendo ahora, últimamente, ¿no? En esto, para preparar esto. Lo que vi, es a ver, Quilmes es básicamente urbano, ya no tiene nada rural, no tiene nada en absoluto rural como sí puede tener Berazategui. Es básicamente urbano, entonces todo lo que todo está relacionado con el conjunto de la urbanidad de la Argentina, o de la provincia de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, si se quiere. La especificidad es la presencia de los barrios muy pobres, ¿no? Que en aquel tiempo eran, bueno, la villa Itatí, creo que es la que está en Montevideo. Bueno, sí. En aquel tiempo, cuando yo era chico, iba a trabajar a Villa Domínico, pasaba todos los días, ya estaba. O sea es eterno, ¿no? Trabajé también en San Francisco Solano y era muy pobre, y ahora yo no volví a San Francisco Solano, pero supongo que debe ser igual. He visto por ahí un mapa que lo había copiado para mostrarlo si hace falta, sobre la erradicación de los barrios pobres en Quilmes. Hay muchos, y pero es una particularidad del Gran Buenos Aires, no es una particularidad de Quilmes. O sea, digamos, si había algo que distinguía a Quilmes era la cervecería. La cervecería no es más Quilmes, o sea, le queda el nombre. La cervecería es de un emporio extranjero, o que no tiene nada que ver con la ciudad de Quilmes, ¿no? Bueno, me parece que a ver, es como que Quilmes y todo el Gran Buenos Aires se funden en un núcleo cuyas diferencias son más que por partido, por regiones, ¿no? O sea, Quilmes forma parte del segundo cordón, pero ahí tiene cosas del primer cordón, evidentemente, ¿no? Creo que forma parte del segundo cordón, ¿no? ¿O es el primero? El segundo, pero las particularidades edilicias, la ciudad, qué sé yo, es más del primero que del segundo. Sin embargo, tiene esos sectores muy pobres que son más del tercero, me parece, ¿no? La verdad que no podría encontrarle rasgos distintivos más allá de Quilmes Atlético Club. Rasgos distintivos con respecto a otras zonas del Gran Buenos Aires. Me parece que se funde todo en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, digamos, ¿no? Como está de moda decirle ahora. Estoy haciendo un trabajo sobre el AMBA, sobre la desigualdad en el AMBA en 1914, que incluye, bueno, Quilmes y todos los partidos que hoy son el AMBA, ¿no? Desde Florencio Varela, Almirante Brown, Avellaneda, hasta Tigre. Y bueno, eso... Me permito, digamos, decir esto de que la instalación de la reducción indígena, digamos, configura de manera diferencial nuestro territorio, y sí. También el proceso de industrialización, como usted nombra, con relación a la cervecería Quilmes, que hasta, digamos, genera diferencias en cuanto a la distribución del agua, ¿no? Entonces, sí. Me parece que en ese sentido Quilmes sí tiene muchas particularidades, más allá que hay digamos, un proceso de homogeneización de estas condiciones, que es lo que usted nombra la actualidad, ¿no? Con cómo está configurado el AMBA, tan utilizado en este momento. Sí. No, la reducción es un distintivo, ninguna duda, pero es un distintivo histórico. Hoy día no se puede, qué sé yo, salvo decir que la iglesia se funda en 1666, no queda ningún otro rastro. Y además, Quilmes, Varadero, y no sé si me parece que no hay ninguna otra reducción en toda la provincia de Buenos Aires. O sea que es importante eso.
Y lo de lo de la industria, no solo la industria, yo recuerdo, y esto debe ser un rasgo que la distingue, porque no, que la cantidad de casas construidas por el ferrocarril, bueno, y Villa Argentina, ¿no? Por otro lado, Claro. construidas por el ferrocarril para los trabajadores del ferrocarril. Me acuerdo que yo tenía un compañero de estudio que vivía en una casa de estas construidas por el ferrocarril y cuyo dueño, o cuya señora, la señora que habitaba ahí, él era el inquilino de la piecita del fondo, era inglesa. O sea, el rastro que queda de la implantación del ferrocarril, sobre todo, me parece que es también un rasgo distintivo, pero que ahora se funde. Ese es el tema, ¿no? Hoy día, el balneario de Quilmes, que en aquel tiempo íbamos, ¿no? Hoy día creo que, no sé, si sigue siendo un paseo, no hay balneario, digamos, no tiene las características de un balneario, no te puedes meter al agua. En aquel tiempo, sí. Bueno, vamos con la última. ¿En qué medida los barrios, que pregunta Daniel Pauni, en qué medida los barrios cerrados, los countries, ¿no?, modificarían el panorama actual en Quilmes y en Berazategui, principalmente, que son los lugares donde más hay en esta zona sur, ¿no?, en esta parte del sudeste, ¿no? Claro. Bueno, pero también esa es una particularidad de todo el Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, Sí. la aparición de barrios cerrados, o sea, que separan del conjunto de la población, ¿no? Barrios como para limitar el contacto con el resto de la población. Me parece que es algo que se está generalizando. Bueno, hay lugares donde hay mucho más, ¿no? Bueno, ni que hablar del norte, ¿no? De Tigre. Pero, y en Quilmes también hay barrios cerrados, porque sí, yo lo he visto en Berazategui, ¿no? A partir de la curva de la ruta 2, ahí está lleno de barrios privados, ¿no? Bueno, esa es una particularidad, es cierto, pero es general del Gran Buenos Aires, ¿no? Lo que marca es esto, ¿no? La necesidad de diferenciarse, de separarse de ciertos sectores de la población que digamos, ese es un cambio en la mentalidad argentina, en la mentalidad porteña, digamos, ¿no? Para no generalizar al conjunto, ¿no? Porque, bueno, Buenos Aires crece porque es cosmopolita, porque es igualitaria, porque como frontera, que es frontera con los indios durante la última etapa colonial, durante la primera etapa independiente, las diferencias sociales se minimizan. Uno agarra los censos y en algún momento desaparece la palabra negro. Es reemplazada por morocho en todo caso, pero ya es una categoría, es otra categoría diferente. Bueno, todo eso como que vuelve, después de muchos años de historia, a reaparecer con esto de crear los barrios cerrados, ¿no? Bueno, o sea, cuando yo era chico, caminaba por Quilmes, y tenía una casa bien acá y 10 metros más allá, una vivienda muy pobre, ¿no? Por no hablar de villas, ¿no? O sea, estaba mucho más mezclado, en general, todo Buenos Aires era así. Ahora se está compartimentando mucho, ¿no? Bueno, gracias Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta gran clase, la verdad, gran charla de clase que nos has dado. No, realmente para nosotros fue un lujo realmente contar con tu presencia para una fecha, una celebración tan importante para la Junta, ¿no? Muchísimas gracias. Perfecto. Vuelvo a recomendar. Perdón. Sí, decir. No, decilo, no hay problema. No, agradecer, ¿no? Agradecer el contacto. Bueno, Quilmes tiene que ver conmigo, está más en mis sentimientos que a esta altura que en la realidad. Yo hace, qué sé yo, 50 años que no vivo en Quilmes, no sé, hace muchísimo tiempo. Voy de vez en cuando de visita, bueno, ahora con esto de la pandemia no te podés mover, ¿no? Por eso me gustó el contacto y me gustó que me llamaran, ¿no? Muchas gracias a todos. No, por favor, me alegro, esperemos no sea el último contacto ni la última vez que estés por acá, virtual o presencial. Nos debemos la presencial, que no pudo ser esta vez, pero será cuando se habilite todo esto y podamos volver a tener reuniones presenciales. Sí, no tengo ningún problema. Muchísimas gracias. Vuelvo a recomendar, como hizo Natalia, los libros, bueno, La desigualdad en Argentina, que editó Prohistoria, y por supuesto Quilmes una historia social, que editó El Monje Editores, que en El Monje está, para los quilmeños, en el Día del Monje, se encuentra. También quiero agradecer... Sí.
El libro de la desigualdad justo sale en el momento que no se puede distribuir, pero se puede pedir. No sé cómo se maneja la editorial, pero sé que la editorial lo distribuye a partir del pedido a la editorial directamente. Es Prohistoria la editorial, así como suena, no hay ninguna cosa rara. Sí, yo en forma personal lo conseguí en Mercado Libre. No lo probé en la editorial, pero lo conseguí en Mercado Libre. Creo que fue Librería Hernández que me lo enviaron, así que bueno, tengo claro. También, sí, Librería Hernández lo tiene, sí. Claro, se va a encapinar. Bueno, aviso que lo compre, que yo no cobro nada por eso, porque los historiadores no ligamos nunca un derecho de autor, salvo que seas piña, si no ligas nada. Al contrario, los negociás antes y por eso te sale el libro más barato. Bueno, muchas gracias por todo. No, por favor, Ariel, gracias a vos. Cuando esté en YouTube avísame, así lo... Seguro, sí, sin falta. Yo sigo con una pequeña despedida. Agradecemos también especialmente al profesor Agustín Comiccioli, que nos realizó el contacto para que hoy pudiéramos hablar y tener la visita virtual de Daniel. Y 3 cosas antes de terminar para todos los que están ahora en la charla. La primera es que este ciclo continúa, este ciclo de conferencias histórico-regionales de la Junta continúa el próximo viernes 31 de julio, con la charla Alemanes en Quilmes, que nos va a brindar el profesor Guillermo Mármol, y ya pronto vamos a realizar la publicidad por los canales normales de la Junta. La segunda, justamente hablamos recién, gracias a la gentileza de Daniel, la charla fue grabada, y uno propone y Zoom dispone. Si todo salió bien, prontamente va a ser publicada en el canal de YouTube y en la página de la Junta, como para que pueda cualquiera volver a observarla y recomendarla desde ya. También ahí vamos a poner en disponibilidad el video institucional que presentamos al principio. Y por último, a vuelta de correo, como se decía antes, van a recibir una encuesta sobre la charla, pero nos gustaría conocer su opinión, ya que nos ayuda a mejorar y profundizar nuestro contacto con ustedes, porque como decía, creo que era Ricardo Aldao, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? ¿No? Era así. Así que nuevamente muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias Daniel y gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.